Disco Jazz. Saludos, bienvenidos a Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía, donde comienza Disco Jazz. Tu rinconcito donde podrás escuchar el mejor jazz clásico, el mejor jazz contemporáneo y por supuesto también el jazz español. Como cada programa, Ambrosio Ramírez, Pedro Marín y David Serrano. Ambrosio, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, encantado de estar aquí un día más para seguir disfrutando de esta pasión que nos une, que no es otra que el jazz. Y una selección exquisita, como siempre, llevada a 3 bandas e intentando destacar los mejores discos de nuestra amplia discografía. Pues vamos a entrar en materia, comenzamos Disco Jazz hoy con George Duke, que fue un teclista, compositor, cantante y productor discográfico estadounidense. George Duke trabajó con numerosos artistas como arreglista, director musical. Él fue también escritor, productor discográfico y profesor de música. Se dio a conocer con el álbum de Jean-Luc Ponty, Experience, junto al George Duke Trio. Y fue principalmente conocido por su amplia discografía, 32 álbumes en solitario, así como por trabajar con otros músicos de la talla del músico de rock Frank Zappa. Vamos a quedarnos con el primer disco que grabó George Duke, un disco que él comentó fue mi primer álbum, surgió a raíz de tocar en el Jazz Workshop del entonces famoso Club de Jazz de San Francisco. Luego se convirtió en un club de striptease y dice él, siempre decían que el jazz era música de burdel, o sea que no estaba muy mal. Mal traído el cambio. Esto comentaba él al respecto de ese primer trabajo publicado en 1966, con el bajo de John Hurt, la trompeta de David Simmons, la batería de George Walker y el piano de George Duke. Vamos a quedarnos, como ya digo, con esta grabación realizada en San Francisco en 1966. Esto que suena es una de las grandes piezas que forman parte de este primer álbum de debut de George Duke. Esto se llama Janim.
Continuamos en Disco Jazz y lo hacemos con Joe Farnsworth, nacido en 1968 en South Hadley, en Massachusetts. Es uno de los bateristas más respetados del jazz contemporáneo, conocido sobre todo por su velocidad fulgurante, precisión técnica y sensibilidad melódica. Criado en una familia profundamente musical, su padre Roger Farnsworth fue un destacado educador y trompetista, y varios de sus hermanos también se dedicaron profesionalmente a la música. Desde joven Joe estuvo inmenso en el jazz, influenciado por leyendas como Max Roach, Elvin Jones y Billy Higgins. Farnsworth estudió en el William Patterson College en Nueva Jersey y allí conoció a Harold Mavер, quien lo presentó al saxofonista George Coleman. Ambos se convirtieron en sus mentores en su desarrollo artístico. Su presencia en la escena neoyorquina se consolidó como líder de los combos de fin de semana en el O'Gees, hoy conocido como el Smoke Jazz. Farnsworth ha grabado más de 100 discos como líder y acompañante, colaborando con artistas como Eric Alexander, Peter Westrein, Pharoah Sanders, Benny Golson, Mike Ledon y el colectivo On For All. Hoy traemos a Disco Jazz su último y reciente trabajo, The Big Room, con una formación que incluye figuras tan destacadas del jazz contemporáneo como Emmett Cohen al piano, Jeremy Pell a la trompeta, Joel Ross al vibráfono, Yasushi Nakamura al contrabajo y la incipiente Sarah Hannigan al saxo alto. El disco vibrante está compuesto por 8 temas en los que, salvo Nakamura, todos aportan al menos una composición. Incluye además el estándar I Fall in Love Too Easily. Escucharemos el tema que abre el álbum, Continuance, compuesto por Sarah Hannigan.
Bueno, ahí queda eso. Vaya temazo, ¿no? Pues sí, la verdad es que decíamos en la introducción que era conocido por su trepidante ejecución y lo ha dejado patente. Continuamos en Disco Jazz y vamos ahora a cambiar totalmente de estilo. Vamos a quedarnos con un guitarrista no muy conocido. Él se llama Henry Robinet y al frente de su grupo tiene ya varios discos publicados. Él comenzó a tocar la guitarra a los 13 años después de escuchar el tema All Along the Watchtower tocado por Jimi Hendrix, este tema de Bob Dylan en donde Jimi Hendrix hizo una versión espectacular, y ahí dice que decidió tocar la guitarra y empezó a aprender el instrumento. De este artista vamos a quedarnos con un álbum de 1995 que salió bajo el título de When Fortresses Fall, de Henry Robinet Group, con un temazo que se titula The Gift, el regalo, un tema que él compuso y dedicó a su hijo. En la formación encontramos a la batería a Rick Lauter, al bajo eléctrico Darryl Anders, la percusión de Cary Avery, el piano de Joe Gilman y el saxo tenor de Scott Barnhill. Así suena este The Gift.
Disco Jazz. Disco Jazz, tu jam session en Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Continuamos en Disco Jazz, tiempo ya de recibir a nuestro compañero Pedro Marín, como siempre, con sus recomendaciones de jazz español. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, un saludo, compañeros, y un saludo a nuestros queridos oyentes de Disco Jazz. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hoy venimos de la mano del barcelonés Héctor Tejedo, un contrabajista. Bueno, qué decir, este músico pues ha formado parte de varios tríos y cuartetos, ¿no? Y bueno, y actualmente es miembro de la original Jazz Orquesta Taller de Music de Barcelona. Bueno, Héctor Tejedo también lidera sus propios proyectos, ¿no? Y hoy presentamos su último trabajo como líder en formación de trío, un álbum donde reinterpreta la obra del maestro Duke Ellington, ¿no? Desde una perspectiva jazzística más moderna, ¿eh? Y hay que subrayar también la profundidad sonora del trío, ¿no? Y destacar la gran expresividad de su contrabajo. Como hemos dicho, ¿no? El resultado de este maravilloso disco, aparte del respeto por el legado y la historia del jazz, ¿no? También apuesta por expandir sus límites, ¿no? Y hablarle a nuevas generaciones de oyentes. El trío de Héctor Tejedo está formado pues bueno, por Danilo Tarso al piano, Luis Naval a la batería, bueno, y el propio Tejedo al contrabajo como líder. Y bueno, de este trabajo pondremos el tema que da título al disco y que para mí es el tema más destacado, ¿no? Como es esta maravillosa composición de Ellington de single Petal of a Rose. En ese tema también tenemos la colaboración de la guitarra eléctrica de Ernest Pipo. Este hombre, pues con su guitarra dando un color cálido, ¿no? Y fino al tema. Pues sin más, damos paso al tema y a disfrutarlo. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Pedro.
Excelente la recomendación de Pedro Marín en el día de hoy. Y bueno, ahora vamos con un debutante, el joven trompetista de 25 años, Jason Charos, que en este 2025 acaba de publicar su primer álbum como líder. Nació en Tampa, Florida, estudió en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, siendo alumno del trompetista ganador de un Grammy, Brian Lynch. Actualmente realiza giras internacionales y trabaja como arreglista para la vocalista Samara Joy, con la que está muy vinculado. Realiza también trabajos para músicos como David Mason, Kendrick McAllister, Conor Rohrer, Carlos de Rosa y Ludwig Alfonso. Muchos de ellos forman parte del núcleo de la banda de la cantante Samara Joy. Su carta de presentación, el álbum Opening Statement, apadrinado por el propio Lynch, consta de 8 temas, en los que se ve la influencia del swing y la música caribeña. Le acompañan David Manson al saxo alto, Melvin Butler y Kevin McAllister a los saxos tenores, Conor Rohrer al piano, Carlos de Rosa al contrabajo y Ludwig Alfonso a la batería. Están también como invitados en el tema 2 el propio David Lynch a la trompeta y en el tema 5 Daphne Prieto a la batería. Os dejamos con este prometedor trompetista Jason Charos y su tema Be Else Back, compuesto por el propio Charos y homenaje a su mentor Brian Lynch. Es el tema en el que le acompaña a la trompeta. Os dejamos con Be Else Back, Jason Charos.
Continuamos en Disco Jazz y ahora nos vamos a quedar con el gran pianista Horace Parlan, que fue un pianista y compositor estadounidense conocido por su trabajo en los estilos del hard bop y el post bop. Además de su trabajo como director de orquesta, Parlan fue reconocido por sus contribuciones a las grabaciones de Charles Mingus, los famosos discos Mingus at Home y Blues and Roots. Nacido en Pittsburgh, Pensilvania, entre 1952 y 1957, Parlan trabajó en Washington con Sonny Stitt y luego ya pasó 2 años en el taller de jazz de Mingus. En 1973 se mudó a Copenhague, Dinamarca, y posteriormente se estableció en el pequeño pueblo de Rudep, en el sur de Zelanda, y en el 74 realizó una gira por África con el Departamento de Estado junto a Hal Singer. Sus últimos trabajos fueron una serie de dúos con el saxofonista tenor Archie Chip. Incluyen el álbum Going Home del 77, impregnado de música gospel. Recibió varios premios, como líder publicó muchos discos y como acompañante también infinidad de trabajos. Vamos a quedarnos con uno de los grandes discos en el repertorio musical de Horace Parlan, este gran pianista. Esto se llama Up and Down, que fue un disco grabado en 1961, publicado por el sello Blue Note, grabado en los estudios Van Gelder y con un elenco maravilloso: el saxo tenor de Booker Evin, la guitarra de Grant Grint, el bajo de George Starkett y la batería de Al Oriswood, el piano de Horace Parlan. Esta pieza se llama Fuji.
Bueno, vamos a finalizar el programa con uno de los proyectos más ambiciosos y mejor ejecutados en la carrera de Kenny Garrett, el saxofonista alto. Es además un hito esencial del jazz de los 90, su disco Pursuance, The Music of John Coltrane. Garrett estructuró el álbum como un viaje a través de las distintas eras o épocas compositivas de Coltrane, el periodo Blue Note, Hard Bop, con temas como Equinox y Liberia, el periodo Atlantic Modal, con una joya como Giant Steps, y el periodo Impulse, más espiritual. Para este viaje eligió nada más y nada menos que a músicos como Pat Metheny a la guitarra, Rodney Whittaker al contrabajo y Brian Blade a la batería. El álbum es considerado uno de los mejores de Garrett, tanto por su técnica como por su capacidad emocional, y uno de los tributos más logrados a Coltrane de esa época, de los años 90. Vamos a despedir el programa por hoy escuchando el tema After the Rain, interpretada por primera vez en el álbum Impressions de John Coltrane en 1963. Con él os dejamos hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Pasadlo bien.